Voy con las manitos arriba y empiezo con Jocelyn Sandoval. Jocelyn, recuérdanos, ¿cuáles son las normas de la clase? No estar en pijama, no comer, no rayar en la pantalla, tener el micrófono apagado y la cámara encendida, no chatear y levantar la mano cuando queremos hablar. Muy bien, gracias, Jocelyn. Correcto, ¿no? Son reglas que nos van a permitir a nosotros mantener las normas de respeto entre todos los miembros de nuestro paralelo, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros vayamos cumpliendo con esas normas de clase. El día de hoy empezamos la segunda semana del proyecto número 1. Si que se acuerdan, se llama Me Cuido y Te Cuido, con respeto y responsabilidad. Este proyecto, les recuerdo, tiene la duración de 4 semanas, por favor. Hay que tener muy en cuenta, ¿no? El día de hoy, lunes 27 de septiembre, por cierto, recordábamos en el momento cívico el Día de la Bandera, que fue precisamente el día de ayer, domingo, 26 de septiembre. ¿Sí? Solo una pregunta cortita y me va a ayudar Joseph Garzón. Joseph, ¿por qué crees tú que es importante recordar esto de la fecha del Día de la Bandera? ¿Por qué es importante recordar a la bandera? ¿Por qué es importante? Porque es una insignia. Ya, sí. ¿Y a quién representa esa bandera? Ecuador. A nuestro país, al Ecuador, correcto. Es a nuestro país. Exactamente. Es como cuando usted es hincha de un equipo de fútbol y usted tiene la bandera de ese equipo, le gustan los colores, anda con la camiseta del equipo, ¿no es cierto? Puede ser de Liga de Barcelona, de Melec, de cualquiera de los equipos, ¿ya? O internacionales, puede ser usted de Barcelona, de España, del Real Madrid, de la Juventus, de cualquier equipo. Usted cuando le gusta mucho su equipo y para demostrar que le quiere a su equipo, usted se pone una camiseta, ¿sí o no? Usted anda con los colores de su camiseta. Lo mismo sucede con nuestro país. Sí, la bandera es uno de los símbolos patrios de los más importantes, ¿no? Puesto que nuestra bandera ha flameado en los eventos más importantes de nuestro país. En todas las independencias, revoluciones que ha habido en el Ecuador, pues siempre ha estado por delante la bandera, porque es nuestro símbolo, nos representa a nosotros, ¿sí? Cuando pasó lo de las Olimpiadas, que la, la señorita Daisy Dajones ganó, ¿se acuerdan? Vieron que ganó la medalla de oro en las Olimpiadas. Utilizaron nuestra bandera para demostrar de dónde era la deportista. Entonces, miren qué importante nosotros mantener este orgullo de nuestra bandera, a pesar que es una bandera muy bonita, ¿sí? Sí, hay que tomar en cuenta que nuestra bandera es bien bonita porque tiene el escudo del Ecuador en la mitad. Hay que valorar estos símbolos, puesto que nos representan a nuestro país, nos representan a todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? Hay que tener mucho respeto con la bandera. ¿Sí? No podemos ir la bandera poniendo en cualquier lugar, sino en zonas y en días en donde haya este tipo de festividades cívicas, ¿no? Bueno, eso para recordarles, hacer un comentario pequeño de lo que habíamos visto en el momento cívico. ¿Cuántas banderas contaron ustedes en el momento cívico? 8. A 8. 8 banderitas. Y yo también les pude observar las 8 banderitas que mostraron allí. Muy importante esa información, que usted la conozca, que usted la comparta. Por cierto, ya está habilitado el enlace, el link, para que ustedes puedan registrar la asistencia al momento cívico, ¿no? Y está en el WhatsApp. Listo. Ahora sí, el día de hoy de nuestro proyecto Te Cuido, Me Cuidas, con respeto y responsabilidad, vamos a tratar el tema 4 sobre tipos de texto, ¿ya? Para nosotros poder entender qué son los tipos de texto, debemos darnos cuenta de lo que hablábamos la semana anterior. Recuerdan que hablábamos sobre la intención comunicativa. O sea, la intención era, ¿qué era la intención comunicativa? ¿Quién recuerda? Era cuando una persona quería expresar con sus sentimientos o enviar un mensaje o informar. Correcto. La intención comunicativa
era la que definía el para qué escribo, ¿no es cierto? ¿Para qué me comunico? ¿Para qué hablo? ¿Ya? Si yo quería, por ejemplo, pedirle a mi hijo que me colabore, pues mi intención comunicativa es que mi hijo haga algo. Entonces yo le decía, por favor, ayúdame a barrer, por favor, tiende tu cama, por favor, recoge la ropa, ¿sí? Esa es una intención. ¿Cuál es la intención? De que la otra persona, en este caso el hijo, haga algo, ¿no es cierto? Tratar de que cambie ese comportamiento que tiene, ¿sí? Cuando la mamá dice, mijito, te vas al parque, pero regresas a la 1 en punto para almorzar, ¿ya? También da las instrucciones la mamá, ¿no es cierto? Está dándote una instrucción, te dice que te vayas y que vuelvas a tal hora, ¿ya? Cuando vemos el televisor y nos dice, verán, la forma correcta de lavarse las manos es primero se frota las palmas, luego el dorso, luego entre los dedos, luego hacemos una pelotita hasta que salga espuma y finalmente nos enjuagamos. Mi intención ahí es enseñar cómo lavarse las manos, ¿sí? A eso se le llama intención comunicativa, ¿de acuerdo? Ahora, cuando yo escribo un texto, ¿sí? Cuando yo escribo, qué sé yo, un cuento, escribo una receta de cocina o escribo una receta médica, los doctores cuando alguien, un paciente, escribe las recetas médicas, cuando yo cumplo con estas acciones, es decir, creo un texto, creo una hoja, un escrito, yo también tengo una intención comunicativa, ¿ya? Yo también, cuando voy a escribir, lo hago por algo, ¿ya? Hago para algo. Si yo escribo un cuento, ¿para qué será que escribo un cuento? Verlo para que se diviertan. Exacto, para entretener a los chicos, para que se diviertan, para eso escribo un cuento, ¿ya? ¿Sí? Si yo escribo una hoja que dice, ¿cómo se transmite el COVID? El COVID se transmite a través de la saliva, a través de la sangre. ¿Con qué intención estoy yo escribiendo ese texto? Para avisar a la Informativo. epidemia. Información. Exacto, estoy informando a los demás. Vean, yo sé esto del COVID y me informo a los demás. Muy bien. Si yo escribo un texto que dice, pasos para la vacunación. 1, regístrate en la página web. 2, en el correo recibirás la hora y fecha. 3, asiste con medidas de bioseguridad. 4, cuídate de los efectos secundarios. ¿Qué objetivo o qué intención tengo yo al escribir un documento como eso? Información sobre de la vacuna. Aparte de informarte de la vacuna, lo que yo quiero es que tú cumplas con esos pasos, ¿de acuerdo? Sí, te digo, cumple paso 1, 2, 3, 4. No puedes ir en desorden, no puedo empezar por el 4, ¿no? Tomarme algo para después de la vacuna. Y después, después del paso 2, buscar el correo y después del paso 3 irme a que me vacunen y luego el paso 1 recién registrarme en internet. No, ¿verdad? Yo tengo que seguir los pasos uno por uno, en orden, ¿de acuerdo? A eso se le llama dar instrucciones, ¿no es cierto? Yo les doy las instrucciones, verás primero, segundo, tercero y cuarto, ¿de acuerdo? Miren, entonces démonos cuenta, chicos, cómo, ¿sí? Démonos cuenta cómo los textos escritos, cuando yo escribo un texto, también tienen un objetivo, ¿sí? Y dependiendo de ese objetivo o de esa intención comunicativa, los textos cambian y se les llama a estos tipos de texto. Vamos a ver el siguiente video donde nos hablan sobre los tipos de texto. Pónganle mucha atención. Después del video conversamos. Miren, dice, los textos pueden ser orales o escritos, ¿de acuerdo? Orales o escritos, es decir, yo puedo expresar un texto hablando o puedo expresar ese mismo texto, pero escribiéndolo, ¿ya? Todos los textos tienen una función comunicativa, como les había ya hablado, y según esa función pueden haber 4 tipos de texto. Pónganle mucha atención. El primer tipo de texto es el texto instructivo, el segundo el texto narrativo, el tercero el expositivo y el último el argumentativo, ¿sí? ¿A qué le suena esto de texto instructivo?
¿Cuál será el objetivo de texto instructivo? Dar instrucciones. Correcto. Mire, instructivo con instrucciones. Vamos a ver. Mire, los textos instructivos sirven para explicar cómo hacer algo. Por ejemplo, las recetas manuales. ¿Sí? Las recetas. Cuando usted ve una receta, le dice primero agregue agua, segundo corte las papas, tercero ponga cebolla, cuarto agregue sal, quinto agregue la leche. ¿Sí? Usted tiene que ir cumpliendo uno por uno esos pasos y en orden. O cuando usted tiene un manual, como por ejemplo el que vemos aquí, que dice pasos para lavarse las manos, mire. ¿Sí? Ahí están los pasos, cómo usted debe lavarse las manos. Es decir, le está dando un manual o le está dando instrucciones de cómo hacerlo. Texto dice, textos narrativos. Sirven para contar hechos reales o imaginarios. Por ejemplo, cuentos y leyendas. ¿Dónde han visto ustedes a diario, todos los días, textos narrativos? En los cuentos. Ya, cuando nosotros leemos los cuentos, sí, sí, muy bien, puede ser, eso es un texto narrativo. ¿Por qué? Porque alguien nos está contando algo que le pasó en estos cuentos, ¿no es cierto? Entonces es un cuento narrativo, está contando algo, ¿sí? Cuando nosotros vemos también un noticiero, ¿sí? Un noticiero, todos los días dan los noticieros a la 1 de la tarde, a las 8 de la mañana y a las 7 de la noche, todos los días, ¿no? Ahí también se utiliza textos narrativos, porque ellos nos van narrando, nos van contando cómo pasó una noticia, ¿sí? Ahí en los noticieros nos dice, el día de ayer una mujer fue asaltada en tal avenida, los sospechosos son tales personas, ¿sí? Nos van contando la noticia. Nos dice, el presidente de la República viajó el día de ayer a Estados Unidos, en donde tuvo una visita oficial con los cancilleres, ¿sí? Nos van contando, ¿ya? Eso es un texto narrativo también, porque nos va narrando, nos va contando. Pueden ser hechos reales, como los que les comento de las noticias, o hechos imaginarios, como los que hemos visto en nuestras horas del plan lector, ¿sí? Eso es imaginario. Son cosas imaginarias que nosotros podemos contarlos. A esto se le llama texto narrativo, ¿no? Continuamos. Miren, ahí vemos, ahí veíamos un ejemplo, un libro de cuentos, ¿no? Confetti dice, el baúl de las leyendas. Muy bien. El texto expositivo dice. El texto expositivo sirve para presentar información comprobable, por ejemplo, noticias y biogramas, ¿ya? Cuando usted ve un periódico, ¿sí? Ahí se utilizan los textos expositivos. Están presentando información real, ¿ya? Cuando te ponen número total de casos de COVID, te ponen ahí un número. Número total de personas que se vacunaron, ¿ya? Eso es un texto expositivo, porque simplemente lo que hace es exponerte una información, te muestra una información, nada más, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, usted también ve en los periódicos la vida de alguna persona, dice, esta persona se llamaba Juanito Pérez, vivió en tal año, nació en tal lugar, sus papás eran tal persona, ¿sí? Eso también es un texto expositivo. ¿Por qué? Porque expone, presenta información, ¿sí? Pero la presenta de forma objetiva. No dice yo pienso, yo creo que este señor era un escritor, o pienso que este señor tenía papá. No, no, no. Tiene que ser una información objetiva y comprobable. Y está, miren, periódico. Finalmente tenemos los textos argumentativos. Textos que sirven para dar su opinión argumentada. Por ejemplo, reseñas y ensayos. Este es contrario al expositivo, porque no solo te expone información, sino que este también te argumenta, te dice el porqué de las cosas, ¿ya? ¿Han escuchado ustedes que hay gente en el mundo que no quiere vacunarse? ¿Han escuchado de eso o no? Sí, sí. Sí, ¿Ya? porque algunas no les toca otra vacuna y no quieren vacunarse con esa. Ya, muy bien. Entonces, miren,
Cuando alguien dice, verá, yo no quiero vacunarme porque me da miedo, porque no me gustan las vacunas, porque no creo que sirvan. Ese es un texto argumentativo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo la opinión sobre algo que le está pasando. ¿Sí? No nos está no nos está compartiendo información objetiva o verificada, sino que nos está dando su opinión. Es como que yo les digo, verán chicos, yo creo, sí, yo pienso que las vacunas son súper buenas, hay que ponérselas, hay que cuidarse, ¿sí? Porque nos ayudan y previenen que nosotros cuando nos enfermemos nos pongamos mal, ¿ya? Esa es eso es una opinión mía, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que yo pienso y lo que yo siento y yo lo comparto con ustedes. Ahí ese texto se vuelve argumentativo, ¿sí? Porque yo estoy contándoles algo que yo pienso, algo de lo que yo creo. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí un texto es argumentativo, cuando yo doy mi opinión sobre algo. Pero, si yo no doy mi opinión, yo les digo, verán chicos, la cifra de vacunados actualmente es de 9.272.844, ¿ya? Ahí ya no es mi opinión, ¿sí? Esa no es mi opinión, ese es un dato importante que yo les comparto. Esa es la diferencia entre un texto expositivo y un texto argumentativo, ¿ya? ¿Estamos claros hasta acá? Continuamos. Miren, ahí está un resumen. Este no es tan importante, pero yo ya le hice más pequeñito a este. Entonces, miren, tenemos el texto narrativo, expositivo, instructivo y argumentativo. Tenemos que darnos cuenta cómo y qué características tienen cada uno de estos textos, ¿sí? Para poder identificarlos en lo posterior, ¿ya? Vamos a ver. Esos son los textos. Voy a empezar con Emily Caguana. Emily, por favor, prende tu micrófono y vamos con las siguientes preguntas. Dice así, Emily. De los que pudiste observar en el video, ¿qué tipos de texto has leído tú? De los 4 que vimos en el video. El texto narrativo, el informativo. Ya, esos son los que más hemos visto nosotros, por ejemplo, en las clases, ¿verdad? El informativo, cuando, por ejemplo, les muestro la información de las vacunas, eso es informativo, ¿ya? Eso es informativo. Cuando yo les leo un cuento, ese ya es un texto narrativo, ¿sí? Estoy narrando, estoy contando una historia, ¿ya? Brittany Bichisela, ¿qué es un texto? Te escuchamos, por favor. Brittany, préndele tu micrófono. ¿Qué es un texto? ¿Qué es un texto? ¿Qué es un texto? Es algo escrito, no sé. No me acuerdo de eso. ¿Puedo yo, profe? Claro, ayúdale, por favor. Ya. Un texto es un conjunto de encuentros que componen un documento escrito. Cuerpo de un escrito presentado. A ver, a ver, aquí la idea no es que ustedes lo lean, sino que lo imaginen. ¿Qué es para ustedes un texto? Esto es donde conversamos. Es un conjunto de palabras que encierran una idea. Ya, por ahí vamos, muy bien. Un texto es cuando usted tiene unas ideas en su cabeza y comienza a escribirlas en una hoja, ¿ya? Pero ese texto debe tener una idea central, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando usted empieza a escribir una carta y dice, carta para mi abuelita, querida abuelita, te quiero mucho, eres tan linda, vives muy lejos, quisiera ya verte.
¿Sí? Pues, Es cuando como usted una escribe, carta para enviar exacto, a las personas. correcto. Cuando usted piensa en algo y lo escribe en una hoja, eso es un texto. Es decir, que un texto es un conjunto de oraciones, ¿sí? Que están escritas, pero que tienen una misma idea, ¿sí? Porque un texto debe tener sentido. El texto debe tener sentido. Usted no puede empezar un texto diciendo, los niños no les gusta vacunarse y luego terminar diciendo, mi perrito es bien lindo. No tiene sentido, ¿de acuerdo? Usted cuando escriba un texto, tiene que escribirlo y mantener la misma idea. ¿De acuerdo? Eso es un texto. Cuando yo tengo ideas y las escribo en una hoja, ¿ya? Ahí estoy transformando mis ideas en un texto, ¿sí? Cuando ya las escribo, ya las trabajo ahí, pero estas ideas deben estar ordenadas, deben tener sentido. Como les digo, yo no puedo comenzar un texto diciendo, qué linda que es mi escuelita. Mi escuelita es tan hermosa y al final del texto pongo, a mí no, yo no quiero ir a la escuela porque es fea y no me gusta. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces nosotros No, cuando escribimos textos debemos tener una misma idea durante todo el texto. Ya, muy bien. Manitos arriba y continuamos. Menciona, dice la pregunta, menciona ejemplos de tipos de texto. Joseph, ¿qué tipos de texto has visto tú? Dame ejemplos. O sea, un Ejemplo. ejemplo de texto como que le voy a conversar a alguien o a alguien. Ya, o O sea, enviar una carta. eso. Todos los días a través del Toma- WhatsApp. Vea, eso es un tipo de texto, porque usted lo escribe, envía, dice, profe, buenas tardes, envío mis tareas. Eso es un texto. Todos los días usamos ese texto, ¿o no? Sí, todos los días usamos, por ejemplo, yo todos cuando los días usamos voy a conversar con mi informativos. amiguita. Eso. La página web, por ejemplo, en la página web aquí, nosotros todos los días tenemos un texto informativo, nos da información. Y también tenemos textos instructivos, porque también nos da instrucciones de cómo trabajar, ¿no es cierto? Entonces, O miren, cómo cuidarnos. exacto, muy bien, ¿sí? O también en esta página web hay textos narrativos porque nos cuentan historias. Miren, démonos cuenta, en nuestra página están casi todos los tipos de textos que hemos visto en el video. Muy bien. Brittany Bichisela, ayúdanos. ¿Qué tipo de texto es el que más usas a diario tú? ¿Es narrativo, expositivo, instructivo, argumentativo? ¿Cuál de estos textos? Instructivo. ¿Cuál? Instructivo. Narrativo. Instructivo, dice ella. Dice que la mayor parte del tiempo ella utiliza textos instructivos. ¿Por qué? Porque esos son los que nos dan orden. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más estuvo participando? ¿Quería hablar? ¿Le escucho? ¿Qué tipo de textos es el que más usamos en nuestra vida diaria? Ustedes, cada uno de ustedes usa. Instructivos. Ya, Jocelyn dice que utiliza textos instructivos. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? Jocelyn, gracias. ¿Alguien más? No, miren, yo por ejemplo, yo como profesor, la mayor parte de textos que yo reviso a diario son textos expositivos. Esos son los que yo más reviso a diario. Porque para dar una clase yo tengo que empaparme de un montón de información y eso no lo encuentro ni en cuentos, no lo encuentro en instrucciones o no lo encuentro en el periódico, en las opiniones, sino en un texto expositivo, es decir, el texto que me da información. Miren, por ejemplo, aquí tenemos un resumen, ya más técnicamente hablando, tenemos aquí en este resumen cinco tipos de texto. ¿Por qué le he dividido en 5? Porque lo que yo he hecho es separar al narrativo del literario. Le corté a este en 2. ¿Sí? Ya van a ver por qué. Les voy a leer. Jocelyn, perdón, Maite Reynoso, ayúdanos. ¿Qué es un texto instructivo? Te escuchamos. ¿Qué es un texto instructivo? Te escuchamos, Maite. Entrega pasos, instrucciones, pautas o indicaciones a seguir. Por ejemplo, Reglamento. Reglamento. reglamento o una receta. Receta.
Gracias, muy bien, miren. Chicos, démonos cuenta que tanto un regla, cuando la mayoría de los que estamos aquí hemos jugado a fútbol, ¿verdad? O practicamos algún tipo de deporte. Sí. ¿Ya? Yo sí. Cada Siempre he jugado. deporte, por ejemplo, el fútbol, el básquet, tiene reglas, ¿sí? Y cuando usted necesite saber las reglas, usted va a ir al internet, va a poner reglamento del fútbol y ahí te van a dar todas las reglas para jugar, ¿sí? Hay reglas para jugar. Los que estamos acá y jugamos juegos de videos, sabemos que incluso un juego de video tiene reglas, ¿sí? Usted cuando empieza el juego de video, ahí le sale un montón de letras que te indican, con este botón gira a la derecha, con esto gira a la izquierda, con este adelante, con este saltas, ¿sí? Con este golpeas. Eso es un reglamento. Es decir, las reglas que tienen, ¿sí? Cuando a nosotros nos dan pasos, nos dan instrucciones, todo eso se convierte en un reglamento, es decir, en un texto instructivo. O cuando yo voy al médico y el médico me firma ahí una receta médica, me dice, tome este paracetamol de 500 cada 8 horas, 3 veces al día. ¿Ya? ¿No es cierto? Ahí nos está dando las indicaciones, nos dice qué debo tomar y cómo debo tomar. Dice, tómese este jarabe, pero este jarabe usted tiene que tomarse solamente después de la comida. ¿Ya? En esta receta médica, en esta receta que dan los doctores, también es un texto instructivo, porque nos está dando los pasos, nos está dando las pautas o indicaciones para realizar algo. Peor aún, las recetas de comida, estas son bien instructivos, ¿no es cierto? Esas sí tienen paso por paso, nos dice, vas a cocinar, vas a hacer un rico arroz relleno, listo, primer paso. Pon una tacita de agua, pon una tacita de arroz, perdón, en 2 tacitas de agua hervida. Tercero, estás un refrito con cebolla, pica la cebolla con achote, ¿no es cierto? Nos está dando pasito a pasito esta receta, ¿ya? Entonces la receta también es un texto instructivo porque nos da pasos, instrucciones, pautas, indicaciones de cómo hacer algo, ¿ya? Cuando usted vea un texto que haga eso, se vuelve un texto instructivo. Muy bien. Vamos, continúo y voy a empezar con Jocelyn Sandoval. Cuéntanos, ¿qué es un texto narrativo? Lea, por favor. Relata una historia, suceso o acontecimiento ocurrido en un tiempo y lugar determinado. Relato. Gracias. Correcto. En un lugar determinado, por ejemplo, un relato, ¿sí? Que puede ser un relato de, como les digo, de las noticias. Cuando vemos en noticias dice, atención, en este momento acaba de ocurrir un accidente. Se registra que un vehículo de placas tal, PUD 1515, colisionó contra un bus de la cooperativa. No sé, eso es un relato. Eso es narrativo, nos está contando lo que pasó. ¿Ya? Ahí un texto se vuelve narrativo. Cuando alguien me cuenta algo que pasó, me cuenta acciones que alguien, él mismo u otras personas pudieron realizar. Continúo contigo, Matías Espinosa. ¿Qué es un texto descriptivo? ¿Qué es el texto descriptivo? Te escuchamos. Describen detalladamente objetos, lugares, catálogo. O personas. Un catálogo, por ejemplo. Muy bien. Usted cuando usted toma un catálogo, por ejemplo, de perfumes, de estos de Essica y Ambal, o de, ¿cómo es que se llaman? De Level, ese tipo de empresas, o Avon, usted ve ahí, ¿no es cierto? Dice, aquí está un perfume y dice, perfume de 500 mililitros, olor ¿cómo es? A lavanda para hombres, tiene un precio especial de $22, con descuento. Está describiendo cómo es el objeto, ¿no es cierto? O cuando tú te compras ropa por catálogo o ves en internet ropa en una tienda en línea, ahí te dice, pantalón jean color azul, tallas X, XL, S, M, ¿no es cierto? Te describen, dice color azul, ¿ya? Te está dando una descripción de cómo es este objeto, de cómo es este lugar. Y ahí tenemos un texto descriptivo, ¿sí? Porque me dice cómo son las cosas, ¿ya? Han visto, hay youtubers, ¿no? Yo he visto en internet youtubers que, por ejemplo, viajan por el Ecuador,
¿sí? Viajan por nuestro país y ellos nos van contando, van describiendo cómo es un lugar. Y nos dicen, verán, viajé el Chimborazo, es un lugar helado, usted tiene que tomar un bus en tal lugar y subir hasta el primer refugio, y para esto requiere ir en bus o ir en carro. Eso es describir, está describiendo el lugar, cómo es. Y ahí te dice, el Chimborazo es un lugar muy frío, muy bonito, muy grande, tiene neblina, hay turistas, ¿ya? Es un texto descriptivo, describe un lugar. Vamos. Joseph Garzón, ayúdanos. Un texto informativo. ¿Qué hace un texto informativo? Un texto informativo es algunos acontecimientos o hechos que sucede en noticias. Ajá, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre una narración y un texto informativo? Que la narración, ¿sí? Pueden ser, ¿sí? La narración puede ser yo aquí personalmente contarles algo que me pasó a mí y que no tiene importancia, ¿no? Yo les puedo decir, verán, yo ayer estaba subiendo a mi terraza, me encontré con un perro, uno de los perros me mordió. ¿Ya? Es una narración, es un relato que no tiene nada de importancia, ¿ya? Pero si yo les digo, chicos, atentos, el día de mañana, según información de la NASA, va a pasar un cometa a las 7 de la noche. O les digo, según información del Instituto Geofísico Militar, es posible que el volcán Tungurahua erupcione mañana en la noche. Eso ya no es. Eso me recuerda que una noticia va a caer un meteorito, no sé dónde, pero dice que va a caer un meteorito. Por ejemplo, ahí ya deja de ser narrativo, porque ya no les cuento algo que me pasó a mí. Ahí se vuelve informativo. ¿Por qué? Porque estoy compartiendo con ustedes información importante. ¿Ya? Miren, y les voy a dar otro ejemplo. Les digo, verán, el día que yo me fui a la vacuna, había una cola grandísima. Pero justo ya era las 10 para las 5 de la tarde que ya se iba a acabar la vacunación. Y yo llegué. Y yo que llego ya no había cola. Entonces yo entré, vino la doctora, me vacunó, me hizo doler. Casi me siento a llorar ahí al lado de la doctora porque me hizo doler y salí corriendo. ¿Eso será narrativo o será informativo? ¿Qué dicen ustedes? Narrativo. Narrativo, porque les estoy contando lo que me pasó a mí. Pero si yo les digo, verán chicos, las vacunas se hacen de varias formas. La primera puede ser con ARN, la segunda puede ser con el virus inactivado, o la tercera puede ser utilizando una técnica, ¿cómo es? Utilizando una técnica con virus parecidos al que estamos tratando. ¿Esto es narrativo o es informativo? Informativo. Esto es informativo porque les estoy dando una información muy importante, ¿sí? Que a ustedes les puede servir. Esas son las diferencias, ¿no? Y finalmente, del narrativo le separamos al texto literario. Ayúdanos, Emily Caguana. ¿Qué expresa un texto literario? Literario. Expresa ideas y emociones desde un punto de vista subjetivo. Por ejemplo, cuento, fábula. Muy bien, es decir, yo te puedo dar un poema y te expreso algo, pero desde mi punto de vista. ¿Sí? Y le digo, del cielo cayó una rosa, mi mamita la cogió, se le puso en la orejita y qué bonita que quedó. Eso es un texto literario, ¿ya? Porque yo le estoy expresando mis emociones desde mis sentimientos, ¿sí? Entonces debemos aprender a separar los textos en los 5 tipos. Puede ser texto instructivo, puede ser un texto narrativo, puede ser un texto descriptivo, informativo o literario, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver, nosotros en este momento nos encontramos en una época de pandemia, post-COVID, es decir, que ya después del encierro, después del confinamiento, estamos tratando de retomar actividades normales. Quiero manitos arriba para contestar estas 5 preguntitas que nos hacen respecto a los textos. Ya, empiezo con Joseph Garzón y de ahí los que vayan poniendo su manito arriba. Joseph, ¿existe algún reglamento que se haya creado en esta época de pandemia, sí o no? Sí, sí, porque para cuidarse y todo eso nos toca cuidarnos para no infectarnos y para no acumular muchos infectados para que el país no se contagie mucho de COVID-19.
Correcto. ¿Recuerdan ustedes que cuando empezó esto de la pandemia salieron muchos reglamentos y decía no salga, salga desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, la gente no puede sacar sus vehículos? Salieron un montón de reglas que nosotros teníamos que cumplir, ¿no es cierto? Y muchas de esas reglas, hasta ahora nosotros mantenemos esas reglas. Como por ejemplo, acuérdese, una regla importantísima que cumplimos hasta el día de hoy? ¿Cuál es? Cuidarnos. Pero ¿cómo nos cuidamos específicamente? Como ponernos la mascarilla o Correcto. mejor. Una de las reglas más importantes que actualmente están implementadas por el COE nacional es uso de mascarilla. Es obligatorio que todos los ecuatorianos usemos mascarilla, ¿sí? Cuando estemos en lugares fuera de casa, ¿sí? Otro, lavarse las manos. Todo el tiempo nos están diciendo lávese las manos, ¿sí? Y la última, desinfectarse. Tener el distanciamiento. Eso, muy bien, mantener el distanciamiento, correcto. ¿Sí? Miren, entonces sí se han creado bastantes reglas, es decir, se han creado textos instructivos durante la pandemia. Muy bien. Voy con Matías Espinosa. Mati, ¿has escuchado el nombre de alguna receta que nos ayude a prevenir el contagio del COVID? Pues que no salgamos tanto a la calle, que llevemos mascarilla, doble mascarilla, que llevemos alcohol a cualquier lado que vayamos, no nos acerquemos tanto a gente. ¿Ya? Y cuando haya mucha gente, que no nos acerquemos ahí. Miren, eso es una especie de receta, ¿no? O sea, de pasos que debemos cumplir para que no nos contagiemos de COVID, ¿sí? Miren, yo hace algunos meses, les cuento, estuve en la ciudad de Riobamba donde unos familiares y me contaban que les había dado COVID y que cuando les dio COVID, bueno, la gente comenzó a especular, ¿no? Comenzó a dar recetas de todo, que se tomen agüita de eucalipto, que tomen agüita, Jugo de tomate con jugo apio. de tomate, que tomen, ¿cómo se llama? Que hagan caldo con cuy, que ese caldo de cuy es buenazo para el COVID. Bueno, Agua de jengibre. se inventaron un montón de recetas que según ellos ayudaba al COVID. Lo real que usted debe hacer cuando contraiga el virus es tomar su medicación y esperar el tiempo, porque el virus no se queda todo el tiempo en nuestro cuerpo, sino que muere. Entonces, miren, ese tipo de recetas también las hemos escuchado. ¿Ustedes han escuchado algún tipo de ese tipo de recetas? ¿Han escuchado o no? No, Yo sí. Yo un poco. Estaba escuchando que tomen agüita de algo, decían alguien. A ver, ¿de qué era agüita? Escuchen. De cedrón, de té, de Ya. manzanilla, de de hierbabuena. manzanilla. Yo dije tomate y apio, eso sirve. Eso. Y ocolito. Sí, miren, entonces démonos cuenta, chicos, cómo la gente va creando sus propias recetas, ¿no? Entonces sí hemos escuchado esas recetas, muy bien. Pero la más importante es la receta del doctor, ¿no? Esa sí hay que cumplir, aunque no se tome el agua del cuyo, el agua del cedrón o el agua de lo que sea, pero Manzanilla. la receta que le manda el doctor, esa sí tiene que cumplir para curarse. Vamos con Emily. ¿Conoces algún relato creado para el COVID-19? ¿Has escuchado algún relato, algún cuento sobre el COVID? ¿O alguna historia que se haya contado respecto al COVID? Te escuchamos. Un cuento que se llamaba El monito burbuja. Ya, muy bien. Sí, yo también he escuchado uno que se llamaba El Rey del Momento, que el año anterior lo trabajamos con mis niños, que habrá un cuento, un relato sobre COVID. ¿Sí? Entonces, sí han escuchado entre los relatos sobre el COVID. Chanchitos. ¿Cómo? ¿Te escuchó? Algo de unos chanchitos dijo. No le escuché muy bien. De los 3 chanchitos. Pero los 3 chanchitos sobre el COVID. ¿Has escuchado eso? ¿Ya? No, nunca escuchamos eso. Porque aquí les pregunta, ¿conoces algún relato creado para el COVID-19? Para eso les está preguntando. No les está preguntando si han escuchado algún cuento, ¿no? Entonces, ojo, cuando usted contesta esta pregunta, léale bien lo que le está preguntando. Número 3. Michelle dice, si tendrías que crear un catálogo con los insumos de bioseguridad,
¿Qué elementos pondrías en ese catálogo? ¿Qué elementos de bioseguridad deberían ir en un catálogo? ¿Sí sabe lo que es un catálogo o no? Usar alcohol, gel, Más que usar mascarillas, eso, más que usar deberían ir los productos, ¿no? ¿Qué productos nomás pondrías ahí? ¿Qué elementos pondrías en ese catálogo? mascarillas, ¿Ya? alcohol Alcohol, o desinfectante, desinfectante, exacto, alcohol en gel, ¿ya? guantes, Guantes. Y para que la gente sepa cómo son estos elementos, ¿qué deberás incluir ahí? características, No, Las características, muy bien, ¿y qué más? Algo más importante, para que la gente sepa el cómo son. distanciamiento, No estamos tamaño, hablando de el el tamaño. dibujo. Eso, ahí estamos bien. Un dibujo, una foto. Pelear las Mire, si usted pone en internet materiales de bioseguridad, mire, ¿qué es lo primero que le ponen a usted en los materiales? Le ponen un dibujo. Vea. Sí, mire, ahí están. Mire, la gorra, la mascarilla, los guantes, los protectores de zapato, una bata, gafas, traje Ya parece un completo. doctor. Exacto, entonces esto sería un catálogo. Si yo Los quiero vender, guantes, los zapatos. por ejemplo, objetos de bioseguridad, aquí lo importante, como ya lo dijo Michelle, es que Toca esté la mostrar la imagen. descripción, colores, pero también que esté la La foto. imagen. La foto, la imagen, correcto, para saber cómo son. Pues. Si no, un catálogo no es catálogo. Miren, catálogo. Miren, ahí están los catálogos. Miren, así son los catálogos de bioseguridad. Déjenme ver aquí. Déjenme. Sí, este es un catálogo. Ve, observe. Esperemos que cargue. Miren, un catálogo, como los de Yambal, como les digo, como los de cuando les venden un perfume o te venden ropa. Miren, lo más importante es que esté la fotito, Mascarilla. esté la descripción y esté el precio, miren, en este caso. Vea. ¿Sí ve? Eso es un catálogo, ¿ya? Para los que no tenían muy claro qué es un catálogo. Ahora sí mi pregunta, ¿qué elementos debe tener un catálogo? Con los elementos de bioseguridad. Vamos, Alejandra Basantes, ¿qué elementos debe tener el catálogo para que sea un catálogo? una imagen, Características y precio. Características, eso, muy bien. Características, imágenes, eso es lo importante. Bien, última pregunta, dice, ¿qué noticias has escuchado en las últimas semanas referente a las vacunas contra el COVID-19 en Ecuador? Vamos. ¿Qué noticias han escuchado respecto a la vacunación ustedes? Les escucho. Manitos arriba. No hay manitos arriba. Vamos, ahí, a Dylan, Ana Luisa, te escuchamos. ¿Qué noticias has escuchado respecto a las vacunas? Prendele el micrófono, Dylan, por favor. No te escuchamos. Ahí, ¿Puedo ahí. yo, profe? Esperemos un ratito, ya prendió Dylan el micrófono. Te escuchamos, Dylan. ¿Qué noticias has escuchado? Vacunar a los niños y niñas Ya, gracias, muy bien, y ve. entrar a clases. Que puede haber un regreso progresivo a clases, sí. Ya, esas noticias he escuchado, Que Jocelyn, ¿qué van has a escuchado vacunar tú? una tercera COVID, una Dosis. tercera dosis. Correcto. Emily, ¿qué has escuchado tú? ¿Que querías también participar? A los niños ya les van a vacunar de 5 hasta los 12 años. Ya, es muy importantísimo, chicos, que ustedes vean esta información para que encontremos, para que conozcamos cómo va avanzando la vacunación en el Ecuador. Muy bien, es muy importante.
Bueno, aquí tengo 3 ejemplos. En el primer ejemplo dice cómo lavar bien tus manos y dice paso 1, mójate con agua. Paso 2, deposita superficie jabón. Paso 3, frota los dedos. Paso 4, cierra y agárrate los dedos. Paso 5, no te olvides los pulgares. Paso 6, frota las puntas de los dedos. Paso 7, enjabona las muñecas. Paso 8, retira todo el jabón. Y paso 9, sécate con una toallita. ¿Ya? Aquí nos está dando los pasos para cómo lavarse bien las manos. Segundo cartelito y dice síntomas del COVID. ¿Cómo está el niño? Mire, enrojecimiento de ojos, escurrimiento nasal, es decir, está botando moquito, dolor de garganta, dolor torácico, les duele el pecho, dolor de articulaciones, dificultad para respirar en los casos graves, dolor muscular. Mire, aquí nos está dando las características, ¿sí? Nos está describiendo cómo son los síntomas del COVID. Finalmente dice, todo lo que debes saber sobre las vacunas. Las vacunas te protegen para que no adquieras una infección grave y que ponga en riesgo tu vida. Tenemos 3 ejemplos de texto. Quiero que sobre cada uno de estos textos, en los cuadraditos en blanco, usted escriba qué tipo de texto es. Vamos, quiero que participen en este momento de forma oral y luego usted lo escribe en su portafolio. Dime. Vamos con ya debía Michelle. la pantalla, es que no estaba viendo la pantalla, se me veía negro. Michelle, empiezo contigo de que levantaste la manito. El primer texto, ¿de qué tipo es? Recuerde, instructivo, narrativo, descriptivo, informativo o literario. ¿Cuál es? Es narrativo. ¿Te está contando algo? ¿Te está contando una historia? ¿Te está relatando algo el número 1? ¿Qué dices? No. ¿No? ¿Qué sería, Emily? ¿Qué sería el primer texto que tenemos ahí? Por ahí escuché. No tengan miedo, digan. Instructivo. ¿Por qué el primero es instructivo? Porque nos está dando instrucciones, vean, nos da paso por paso, 1, 2, 3, hasta el 9. ¿Se dan cuenta? Nos está dando instrucciones, nos está dando pasos. ¿Y qué decía aquí? El texto instructivo es el que nos da pasos, pautas o indicaciones a seguir. ¿Eso no es? Sí es. Y es instructivo, muy bien. Voy con el segundo. El niño aquí y está describiendo, mire, cada uno de los síntomas del COVID. ¿Qué tipo de texto será? ¿Instructivo, narrativo, descriptivo, informativo o literario? Informativo. Puede ser que sí sea informativo, sí, pero está haciendo algo más que informar. Sebastián Viracucha, te escuchamos. Sebastián, ¿qué tipo de texto es el que dice síntomas del COVID? ¿Quién le ayuda? Vamos. Narrativo. No es narrativo porque no está contando actividades. No es instructivo porque no nos está dando pasos. No nos dice primero te va a doler esto, segundo. No nos dice eso. Solo está describiendo cómo son los síntomas. ¿Qué tipo de texto será? Informativo. ¿Será informativo o será descriptivo? Descriptivo. Ah, ya. Es descriptivo porque describe. Mire, está dándonos las características. Dolor muscular, dificultad, dolor de articulaciones, enrojecimiento de ojos, escurrimiento. Es decir, le describe al paciente, ¿sí o no? Sí. Ya, entonces este es un texto descriptivo porque nos está dando las características de un paciente con síntomas de COVID. Y el último dice, las vacunas te protegen para que no adquieras una infección grave que ponga en riesgo tu vida. ¿Qué tipo de texto? Informativo. Ese sí es informativo, nos está dando una información sobre qué pasa con las vacunas. ¿Sí? Muy bien, entonces sobre cada uno de ellos usted va a escribir. ¿Qué es? Entonces este era informativo, lo escribe acá. Este era descriptivo, lo escribe en la parte de acá. Y finalmente este era informativo, lo escribe en la parte de acá arriba. ¿Ya? Usted puede imprimirlo o si no puede dibujarlo. No hay ningún problema. Vamos, último texto que vamos a analizar el día de hoy.
¿Cómo se llama este texto? Ayúdame leyendo, Emily. ¿Qué dice? ¿Cuál es el título? ¿Cómo trabajar la vacuna? ¿Cómo trabaja la vacuna? Muy bien. ¿Cómo se trabaja la vacuna? ¿Cómo se hizo una vacuna? Eso nos está diciendo. Miren qué importante es la información. Dice primero, 1. Se tomaron los genes de la proteína espiga del SARS-CoV-2 en lo que se utiliza el coronavirus para entrar en nuestras células. ¿Ya? Entonces, primero tomaron una proteína. Tomaron genes de la proteína espiga, es decir, sacaron uno de estos, le sacaron información, ¿sí? Para saber cómo funciona. 2. Esto le inyectan al paciente. No le inyectan el virus, solamente una proteína que tiene del virus, ¿no? Esto le inyectan al paciente. 3. Las células de la vacuna. 3. Las células de la vacuna entran a tu cuerpo como si fueran una réplica del virus, pero no es del virus. Le hacen creer a tu cuerpo que es del virus. Tu cuerpo no sabe qué es y qué es lo que hace el sistema. 4. El sistema inmunológico produce anticuerpos y células T para destruir las células infectadas. Es decir, que nuestro cuerpo, cuando te ponen la vacuna, comienza a luchar contra esta espiga, ¿no? Contra el, ¿cómo se llama? Contra la proteína, ¿sí? Contra lo que te inyectaron. ¿Qué son las células T? Pongan mucha atención, es importante también saber esto. Las células T son células que tienen memoria, es decir, son células en donde se va guardando información cuando tú te enfermas. ¿Para qué guardas información cuando te enfermas? Para que si te vuelves a enfermar de lo mismo, tu cuerpo ya sepa qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Y para que no te sientas tan mal. ¿De acuerdo? Para que no te produzca una infección que te pueda matar. Entonces, lo que hacen las células T es tener memoria. ¿Sí? Entonces van guardando la información en la célula T y cuando te da, ¡plin! Dicen, este es un virus que se llama tal y la última vez hicimos tal cosa, lanzamos tal proteína y eso ayudó a que la persona se cure. Miren qué inteligentes nuestras células también. Número 5. Si el paciente adquiere el coronavirus, los anticuerpos y células T sabrán cómo responder para pelear contra el virus nuevo. Es decir, durante durante la vacunación, cuando a ti te ponen la vacunita, tu cuerpo ya va grabando cómo luchar contra la vacuna, ¿sí? Y luego, si es que te diera el COVID, es decir, si es que en tu cuerpo entrara este virus llamado SARS-CoV-2, si es que entra a tu cuerpo ya va a saber exactamente qué es lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque en la vacuna a ti ya te pusieron, te ayudaron a que las células luchen. Te escucho, por favor. Me están sacando de la clase. No pueden sacarte porque nadie tiene el control, solo yo ahorita. Ya no está habilitado el botón de salir. Solo está para apagar y prender sus micrófonos nada más. Revísale tal vez a la conexión de internet, puede ser. ¿Qué mensaje te salió? Porque cuando te sacan, salen mensajes. Pero bueno, trata de mantenerle ahí, ¿ya? De todas maneras, yo estoy aquí llegando el control, estoy viendo de quién es el que está moviendo. Pero no, la verdad no ha llegado nada de ninguna notificación. Lo que sí les debe haber llegado es que todos están como asistentes. Eso sí les llegó ese mensaje. Sí, ¿verdad? Ya. Los asistentes. A mí sí. Correcto. Los asistentes no pueden ni ingresar a nadie ni sacar a nadie de la reunión. Así que pónganse en pilas ahí. Entonces, miren. ¿Qué tipo de texto es este que acabamos de leer? Sobre cómo trabajan las vacunas. Tipo de textos. Eso, muy bien, ahí escuché, informativo. ¿Por qué es informativo este sobre las vacunas? Nos informan cómo trabaja ¿Sobre cómo nos están vacunando? nuestro Muy cuerpo. bien, porque nos está informando cómo funciona la vacuna en nuestro cuerpo. Muy bien. ¿Cuál es el título de este texto? ¿Cómo trabajar la vacuna? Eso, ¿cómo trabaja la vacuna? Muy bien. ¿Quién crees que escribió este tipo de texto? ¿Quién creen que escribió este tipo de texto? Miren, aquí en la esquina está de qué periódico sacamos.
¿Qué dice ahí? Primicias. Primero, Eso, de un periódico Ya. virtual que se llama Primicias. Él lo escribió. Pero la pregunta, ¿será que lo escribió cualquier persona o debió escribir alguien que sepa sobre las vacunas? alguien que sepa sobre las vacunas. Muy bien. La persona que sabe sobre vacunas, él escribió esto. Caso contrario, no podría escribir este tipo de textos. Muy bien. Última pregunta. ¿Qué clase de información encontramos en este texto? ¿Información casual o información científica? Científica. Científica, correcto. Es información comprobada. Aquí si usted va donde un científico, donde un médico y le dice, oiga, esto es realidad, el doctor le va a decir, sí, esto es verdad. ¿Sí? Si usted va donde un científico, donde alguien que cree vacunas, le va a decir, vea, señor científico, usted crea las vacunas, esto es verdad. Le va a decir, sí, de acuerdo. ¿Ya? Muy bien, en texto informativo. Correcto. Listo. Para ir cerrando, vamos a ver un último video sobre el escudo protector contra el rey virus. Vamos a ver de qué se trata. Miren, aquí hay un cuento sobre el COVID, para que ustedes vean. El escudo protector. ¿Ahí se escuchan? Sí, ya listo. Sí, Continúa. profe. Rey virus. Explicarles a los más chicos lo que está pasando. Dejen escuchar. Había una vez un rey muy apestoso llamado Virus, que vivía escondido en cualquier lugar del mundo. Este rey tenía muchas ganas de agrandar su reino. Entonces subió a un avión y al bajar en cada ciudad comenzó a contagiar a la gente de todo el planeta. Así, cuando llegaba el rey virus, muchas personas comenzaban a enfermarse de gripe. Por suerte, estaban los doctores que cuidaban con dedicación a los enfermos. Cuando alguien se enfermaba, le pedían que se quedara en su casa, rodeado de mucho amor y con toda su familia, hasta que se sintiera mejor. Era la forma de no contagiarse. Un día, para poder vencer al rey virus, decidieron cerrar las guarderías, jardines y escuelas. Los niños se pusieron muy tristes porque querían ver a sus amigos jugar y aprender. Entonces, una idea súper poderosa surgió para ayudar a los doctores. El escudo protector. Con este escudo, los niños podrían seguir jugando juntos sin contagiarse de gripe. El escudo protector se activa con 4 simples pasos. 1. Dedos abrazados un rato con agua y jabón. 2. Manos con alcohol en gel para dar aplausos. 3. Saludos de lejos. 4. Y si hay tos, que sea en el codo. 1, 2, 3, 4. Escudo protector activado. Fue así como los niños lograron alejar al rey virus del jardín y pudieron seguir divirtiéndose juntos. ¿Quieres activar tu escudo protector? Ya puedes empezar a practicar en casa. Recomendaciones para la familia. Este cuento ha sido desarrollado para ayudar a madres y padres de familia a conversar con los más pequeñitos acerca de lo que está pasando con el coronavirus, COVID-19, y se distribuye de manera libre y gratuita. Algunas recomendaciones. Dosificar y adaptar la información de acuerdo con la edad y las necesidades de los niños.
Para esto es importante darles información general, que es lo que está desarrollado en el cuento, y después invitarlos a que hagan preguntas. Permitirles que puedan expresar sus emociones. ¿Cómo te sientes con lo que está pasando? Darles la tranquilidad de que los adultos y los doctores estaremos allí para cuidarlos cuando lo necesiten. Generar conciencia de cuidado sin generar preocupación. Resulta innecesario hablarles a los niños pequeños de cantidad de casos, muertes y hospitales. Es fundamental enseñarles hábitos de higiene, no solo para protegerlos, sino para que sientan que pueden hacer algo por ellos mismos para cuidarse. Salud mental perinatal. Fundación Telefónica. Fundación Telefónica difunde este material elaborado por la psicóloga perinatal Guadalupe del Canto. Muy bien. Miren, un video demasiado informativo que tuvo de todo, ¿no? ¿Qué clase de información, qué clase de textos encontramos qué clase de información encontramos en este texto? Narrativo. Hubo una narración, un cuento, ¿ya? ¿Qué más hubo? Información. También información sobre el COVID. ¿Qué más hubo? Un cuento, ¿ya? Una narración, información, ¿sí? ¿Qué más hubo? Tal vez hubo instrucciones, ¿nos dio instrucciones para algo o no? Sí, Sí, entonces para también hubo cuidarnos del COVID. Eso, entonces también hubo una parte instructiva, ¿no es cierto? Escudo protector. Ya, contestemos las preguntas. ¿Quién es el creador de este video? ¿Quién creó este video? Guadalupe. Eso, por aquí estaba el nombre, ¿no? Ya le vamos a poner aquí. A ver. Eso, ahí. Sí, se llamaba como Mire. Guadalupe. Guadalupe del Canto. Aquí dice clarito, vea. Guadalupe del Canto. Muy bien. ¿Sí ve? ¿Qué información nomás encontramos aquí? Primero, ¿sobre qué hablaba? Sobre el COVID-19. Eso, sobre el COVID-19, sobre la pandemia, ¿no es cierto? Pero le dijeron que era el rey. Exacto. Empezamos hablando del virus. COVID y cómo se expandió por todo el mundo, ¿no es cierto? Luego hablaba de cómo lavarse las manos, ¿ya? ¿Y luego de qué hablaba? ¿Cómo activar nuestro De escudo quedar protector? en casa. Eso, de cómo activar el escudo protector. Muy bien, vea. Toda esa información vimos en el video, ¿ya? ¿Usted qué va a hacer? Yo Va a estoy contestar enferma de gripe. va a contestar estas dos preguntitas y luego va a pintar. Aquí están los 5 tipos de textos, ¿ya? Los 5 tipos están aquí. Usted va a colorear solo los que haya visto en el video, ¿ya? Les pregunto, ¿vieron texto narrativo en el video? ¿Sí o no? Sí, le pinto entonces. Sí, porque empezó con una narración, empezó con un cuento, le pinto. ¿Vieron texto descriptivo en el video? ¿Describía algo? No, empezó con descriptivo. Sí. Sí, describía algo. No. ¿No describió? Sí, vamos a ver. Vamos a ver, hasta aquí fue el cuento. Vamos a ver qué decía aquí. ¿Qué escribió? Que cuidaban con dedicación a los enfermos en su casa, rodeado de mucho No, aquí no amor en describe las escuelas. nada. Escudo protector. 4 o 5 en el coro. Recomendaciones para ayudar a madres y padres de No, la verdad es que no hubo mucho descriptivo, ¿no? Entonces no le pintamos al descriptivo. Informativo, ¿hubo información? Sí. Sí, Sí, hubo un montón. información. Ese sí le pintamos. Le pintamos al informativo. Instructivo. ¿Había textos instructivos dentro del video? Sí. También, porque nos decía Enseñaban los cómo 4. cuidarnos. Eso, los 4 pasos Como decía los para el hermanos. escudo protector. Muy bien. Como los ¿Y había textos También literarios? había informativo. Sí. No. No, literario no había, ¿no? Literario ese sí no le vimos. No había poemas. Había un cuento, pero no acabó el cuento, no nos dijo cuál es el final, no había los... Entonces no era literario. Entonces de los 5, ¿cuántos pintamos? Informativo. 3. Narrativo. Narrativo, Vamos. informativo e instructivo. Sí, dime, te escucho.
A mí no me Profe, sale. enferma y me estoy quedando en la casa. Claro, es que cuando uno está con algún tipo de infección respiratoria, que puede ser por gripe, pulmonía, neumonía, cualquier de ese tipo de infecciones, tienes que quedarte en casa. Así evitas contagiarte, así evitas cualquier tipo de enfermedad. Profe, Sí, muy bien. profe, Dime, Gael, yo estoy enfermo. ¿también estás enfermito? Miren, por eso es importante, chicos, que nos cuidemos de todas las enfermedades. Sí, mantenernos en casa, comer bien. Recuerde que cuando Siempre te jugar en la compu. puede ser también quedarnos en casa jugando un ratito, tampoco vamos a Para estar todo no el tiempo salir. jugando, ¿no? O Muy sea, bien. pasa a veces cuando estoy con mi papá, se ve la tele con él, no sabe estar abrazadito. Eso, muy bien. Compartir con la familia. Algo también que es muy importante hoy en esta etapa del COVID. Sí, es muy importante compartir en familia, estar con mamá, con papá, con los hermanos. Ya. Sí, entonces hay que cuidarnos, chicos. Listo. Hasta aquí las Profe, actividades del día de hoy. yo leo. No nos toca hoy. Los martes y los jueves tenemos yo leo, ¿no? Pilas. Hoy no nos toca yo leo. Y no pones el video del miedo. ¿Cómo? Si nos pone el video del miedo. Ah, pero esos son los viernes. Para eso hay horarios. Dylan, te escucho. ¿Tienes preguntas? Te escucho, Dylan. Profe, ¿va a mandar cuestionario o no? En línea no. Esta vez no hay cuestionario en línea. Solamente las actividades que acabamos de revisar que son para su portafolio, ¿no? Las hacen su portafolio. Profe,